Muchísimas gracias, Georgina. Nosotros estamos ya acá para hablar del tema que nos corresponde el día de hoy lunes. Y bueno, nosotros también vamos a hablar de la historia del Divino Salvador del Mundo, que esa es la razón principal por la cual nosotros como capitalinos y salvadoreños celebramos en estas vacaciones agostinas. Y antes, para entrar al tema, tenemos una nota preparada acerca del Divino Salvador del Mundo. De acuerdo a una crónica del siglo XVII, en 1526 ya existía la celebración del Divino Salvador del Mundo en San Salvador. De igual manera, el doctor Alberto Luna la establece desde el mismo año de fundación de la ciudad, es decir, en 1525. En este tiempo la fiesta era de un carácter cívico y tenía lugar el 6 de agosto, probablemente en memoria de la victoria definitiva de los españoles sobre los indígenas de la región. El festejo consistía en sacar el real perdón de la víspera y día de dicha fiesta por las calles principales, con lúcido acompañamiento de los caballeros. Sin embargo, el historiador Pedro Escalante Arce afirma que antes de 1777 predominó la devoción a la Santísima Trinidad y no al Divino Salvador del Mundo, ya que en la villa de San Salvador se estableció en 1528, en el lugar conocido como La Bermuda, siendo puesta bajo aquella advocación. Dicha celebración consistía en desfilar con el perdón real alrededor de la Plaza de Armas. Sea como fuere, la festividad del 6 de agosto fue trasladada en más de alguna ocasión a la fecha de Navidad, incluso en el siglo XIX. El presidente Gerardo Barrios lo estipuló, así por decreto del 25 de octubre de 1861, debido a que el mes de agosto era la época más rigurosa en la estación lluviosa. Por otra parte, en los primeros años de existencia de San Salvador, también había devoción por la Virgen de la Presentación, llamada también la Conquistadora, aunque se estima que su veneración se dio a la Virgen del Rosario. La imagen del Divino Salvador del Mundo, coloquialmente llamada el Colocho, fue esculpida por el terciario de la Orden de San Francisco, el maestro Silvestre García del año 1777, a quien además se adjudica el inicio de carácter cívico y religioso de la celebración, pues él mismo se ocupó de organizar una fiesta anual al santo patrón, con novenario y jubileo. En ese mismo siglo XVIII se había instalado las ferias en las provincias centroamericanas durante las fiestas patronales, por lo que San Salvador, por ser capital de provincia salvadoreña, se convirtió en una plaza atractiva. Otra versión asevera que el rey español ya había obsequiado a finales del siglo XVI una imagen del Salvador del Mundo para el recorrido de la procesión. Tras el fallecimiento de García en 1807, 2 años después era nombrada la primera capitana, doña Dominga Mayorga, quien organizó una pequeña entrada. Ya para 1810 era fabricada en el atrio de la iglesia parroquial, actualmente la iglesia El Rosario, un gran volcán en cuya cima se colocó la imagen. En 1811 se construyó un modesto carro de madera y papel de colores, sobre el que colocaron el santo patrón para llevarlo en procesión por las principales calles, hasta la Plaza de Armas, en donde tuvo lugar por primera vez el tradicional descubrimiento. Desde 1777, el recorrido tradicional de la procesión era desde la iglesia El Calvario hasta la Plaza de Armas, a donde se realizaba la transfiguración. Con la construcción de la nueva catedral en el costado norte de Plaza Barrios, la imagen era llevada posteriormente allí para introducirla. Para 1963, Monseñor Luis Chávez y González decidió, para darle mayor recorrido a la procesión, que la salida fuese desde la Basílica del Sagrado Corazón, ubicada en la calle Arce, hasta la Catedral Metropolitana. Bien, ahí está la información y bueno, para ahondar más en el tema tenemos a nuestro amigo y experto Marvin Aguilar, él es antropólogo. ¿Cómo estás, Marvin? Bienvenido. Bienvenido. Acá a El Salvador. Bienvenido. Bienvenido. Feliz inicio de semana. Y bueno, Marvin. Felices fiestas, ¿no? Gracias, igual felices fiestas para ti. Y antes quizás para ir entrando a todo este tema del Divino Salvador del Mundo, ¿por qué se le nombra San Salvador? Fíjense que en clases de historia suelo hacer 2 preguntas a los alumnos, ¿no? Les digo, a ver, ¿por qué
el país se llama El Salvador? Pues, ¿y por qué la bandera es azul y blanco, no? Y la fiesta de agosto no está, digamos, esto comprobado, pero sí, la tradición dice que el nombre del país deriva de esta fiesta. Y tiene que ver el nombre, fíjense, con la llegada de los españoles, que desde que entraron por la Echadura hasta llegar a donde se asientan ahí por Suchitoto, en la Bermuda, la primera villa, fue guerras y guerras y guerras y guerras, y ellos eran como 200 españoles contra un montón de indios. Una gran batalla pasó en Acajutla, que dejó a don Pedro de Alvarado cojo, y se tuvo que regresar. Y después manda a su hermano, que es el que finalmente logra instalar la ciudad, pero tienen que irse huyendo porque hay una revuelta en Guatemala, y es hasta 1525 que logran, tardaron como 2 años en poder hacer una ciudad, San Salvador. No los dejaban, el asedio, es la palabra importante aquí, el asedio de los indígenas. El nombre deriva entonces de que en 1454 ocurrió el asedio de Belgrado. Hungría y Serbia se unen para detener a Mehmed II, el Imperio Otomano, que ya se había tomado Constantinopla y dijo: me voy a tomar Europa. Y lo detienen. Ese asedio de Belgrado hace que el Papa, que duró del 29 de julio al 6 de agosto, diga: esto ha sido obra de Dios, y declaró ese día el Salvador del mundo cristiano. El Salvador del mundo, que para ellos era Europa, porque Hungría y Serbia habían detenido a los turcos, o lo que hoy es Turquía, ¿no? Y que si en caso dado pierden, nosotros no seríamos cristianos, bueno, los que lo son, ¿va?, sino que seríamos musulmanes. Entonces, de ahí la advocación a que cuando estás asediado por los indígenas, los españoles, cuando logran derrotarlos, porque si bien eran en número mayor los indígenas, pero las armas más sofisticadas, la tecnología la tenían los españoles, y esto permite derrotarlos. Derrotarlos, hablo de muertes, ¿no? Y cansados después de 2 años de no poder fundar una ciudad, le dan la advocación, inspirados en el sitio de Belgrado, ¿no?, de San Salvador. O sea, nos hemos salvado, ¿no? Porque además también había una intención de don Pedro de Alvarado de fundar aquí la ciudad, y era porque era un pleito entre conquistadores. Pedrería Dávila en Nicaragua y Pedro de Alvarado en Guatemala. Entonces, quien avanzara más se quedaba con más territorio. Y por eso don Pedro de Alvarado decide poner la frontera con el otro conquistador español en la villa de San Miguel de la Frontera. Hasta aquí va a llegar mi terreno, dijo don Pedro de Alvarado, y a partir de allá todo eso era nicaragüense. Marvin, y ya que estás hablando de limitación, son 262 municipios en nuestro país, pero ¿qué diferencia las fiestas patronales de San Salvador, además del patrono, con los otros 261 municipios? O sea, ¿qué es lo tradicional acá? Bueno, lo que sucede es que esta viene siendo como la primera fiesta. Y hay que hablar de esto. Una cosa es el nombre del país, por ejemplo, que tendrá su origen en esta advocación, y lo otro es cómo se celebraba en la época colonial. A los españoles no les interesaba esta fiesta. Lo que se celebraba... Pero mi pregunta, Marvin, qué barbaridad. Bueno, he pasado estudiando. Pero la diferencia es entonces en que esta es la primera fiesta que se comienza a celebrar como nacional. Es más, llegó un momento en la historia, fíjense, que la única fiesta que se celebraba en el país era esta. Todos los pueblos se iban de fiesta en agosto, porque era el nombre del país y era la de la capital. Y eso tiene que ver con que todo lo que se hacía en San Salvador, los demás pueblos lo imitaban. Entonces esa costumbre de que si en San Salvador lo hacen, ¿verdad?, lo hacemos en San Miguel, o lo hacen los santanecos, o lo hacen en Chalatenango, data al origen de esta fiesta, donde poco a poco la fiesta fue cobrando, ¿verdad?, de pasar por un desfile con un estandarte en la época colonial hasta volverse importante como lo que tenemos hoy. ¿Por qué no era ese interés entonces? ¿Y cómo despierta todo esto? ¿Cómo va caminando con el paso del tiempo hasta que se logra? A España no le interesaba esta fiesta. Durante la época colonial esta fiesta no era importante. Esta fiesta en la época de la conquista, en la época colonial, 300 años que duró,
era un estandarte por las calles de San Salvador, una misa y ya estuvo. Un día, el 6 de agosto. Esta fiesta adquiere importancia después de la independencia. Y era lo que decía el reportaje. La fiesta religiosa no solo se vuelve importante por la creencia religiosa, sino por identidad salvadoreña. ¿Qué celebraban los españoles en la época de la colonia? Que la reina estaba embarazada, que la reina había tenido un hijo, que había muerto el rey, que era el cumpleaños del rey. Esas eran las fiestas de pompa, algarabía, gozo y despilfarro. La otra fiesta importante en la época colonial era la Semana Santa. Y mucho más importante, fíjense, era la de Corpus Christi. Digamos que esa era la fiesta principal del país en la época colonial, no la del Divino Salvador del mundo. Es hasta que viene la República y dicen, bueno, es que nosotros cómo vamos a estar celebrando que la reina se embarazó o tuvo un hijo. Necesitamos una fiesta propia y se entiende que es el patrono, ¿no? Y por eso se mezcla lo cívico, que era lo que decía el reportaje de ustedes, lo cívico y lo religioso. Entonces, por eso incluso se le nombra a la imagen el patrono nacional y se le borda el escudo nacional en su ropaje, ¿verdad? Para identificarlo con el país. Había que construir una identidad y obviamente el cristianismo, la religión católica más específicamente, va a influenciar mucho en la construcción de esa república que se llegó a llamar, que se llamaba El Salvador, porque vea, pero por una cuestión del idioma nuestro, hubo que ponerle El Salvador porque siempre se le llamaba del Salvador, del Salvador, del Salvador. Pero como eso no está muy bien dicho en gramática, entonces hubo que ponerle ese prefijo de El Salvador. El Salvador. Que lo lleva claro y algunos dicen Salvador, mi querida Lore. También es cierto. Por eso es que en muchas importante partes del decirle mundo nos él. dicen Salvador. Ahora, ¿cómo se llega a esta tradición de decir el tema de la transfiguración? Porque cuando nosotros hablamos de las festividades agostinas tenemos muy en mente la figura bíblica de cómo Jesucristo transfigura sus ropas en el Monte Tabor. Y vemos cómo esta torre es algo muy tradicional. ¿Cómo es que se llega a esa costumbre? ¿Cómo es que evoluciona de lo que usted menciona hasta lo que vemos hoy día? Eso ya es un arreglo que viene de Roma. El Papa, inspirado en este asedio de Belgrado, que dice, bueno, este día las tropas cristianas han salvado al mundo, fusiona la tradición bíblica, porque siempre había que buscar, digamos, el argumento legal en la Biblia, ¿no? Y en la Biblia está lo de la transfiguración en el Monte Tabor. Entonces es ya el dogma de la Iglesia Católica que ordena esa celebración, porque todavía a día de hoy en Roma se tocan al mediodía las campanas recordando ese asedio de Belgrado. Y en ocasión de lo de el agradecimiento al Salvador, al divino Salvador del mundo, pero del mundo cristiano, ¿no? O sea, tiene esa... Claro. Y se fusionó con ese argumento bíblico, porque había que buscarle un argumento bíblico, ¿va? Entonces es por eso. Ahora, entiendo yo que en el año 1777 aún predominaba la devoción a la Santísima Trinidad. A partir de ahí viene el cambio y no tanto al divino Salvador del mundo. ¿A partir de qué época o qué año cambian las cosas para los feligreses? Y ya no es a la Santísima Trinidad, sino la devoción de los feligreses al divino Salvador del mundo. Eso es lo que tenemos documentado, que hay escrito y se puede seguir, es desde 1770 hasta hoy. Entonces, ¿qué era lo que se decía en el reportaje de ustedes? Que don Silvestre García, se tiene la idea de que la imagen actual la hizo don Silvestre García, que era un imaginero, ¿va? Imaginero es el que hace esas imágenes, ¿no? Pero no hay prueba de eso, de que sea tan cierto eso, ¿no? Habría que datar esta imagen, ¿verdad? Para ver si es cierto que viene desde 1770, pero sí es él el que comienza, en esa época se comienza como a sacar a la calle la imagen, no salía la imagen. Entonces quizás el primer gran paso es sacar la imagen a la calle, y eso ya hace que varios barrios de San Salvador antiguo, eran como 8 barrios, hicieran algo que se llamaba las entradas. Las entradas eran, fíjense bien, ahí viene la idea de la pólvora. Okay. Las entradas eran, el máximo era la pólvora. El barrio que más pólvora reventaba Era una fiesta. es que no había fiesta. Pero no había fiesta de como orquesta y todo en la calle, no. Exacto. Es lo que se hace en algunos lugares actualmente, las famosas alboreadas. Exactamente, la de la mañana, ¿va? La de la mañana, sí. Pero ahí había en la mañana, alborada, y en la noche
era la reventazón de pólvora. El barrio que más pólvora gastaba, eso era. Qué bonito. Exacto. Entonces, de ahí fue que se instaló, imagínense eso, ¿va? La idea de entre más pólvora reventemos, entonces toda la gente quería también reventar. aportar. Y luego de ahí nace también todas estas O sea que tradiciones esos de- niños quemados de hoy vienen de ahí. Ay, ¿verdad? Señor Jesús. Marvin, una pregunta. ¿Podemos decir que eso es parte de la evolución que ha tenido esta celebración del Sí. Divino Salvador del Mundo? De la fiesta, ¿O ha sí. tenido algún otro también cambio? Había otra cosa interesante y era que la fiesta en la época de ya de los primeros años de la República era la fusión de los ricos con los pobres, fíjate. Eso era bien común en esa época. Los ricos bajaban a los barrios e iban al bailongo. Se mezclaban ahí con... Exactamente, porque los bailes no eran en la calle, eran en las casas de los barrios más populares, donde limpiaban, no había ladrillos, yo creo que ponían era manta, la clavaban en las esquinas y la gente ahí bailaba. Y llegaban la gente buena de San Salvador, ¿verdad? Y la gente pobre, era una cosa que se Era mezclaba. la pista de baile, la manta. Exacto, porque era tierra. Entonces, de tanto bailar el foxtrot o el zapateado, entonces levantabas polvo, ¿verdad? Entonces por eso ponían la manta. Entonces la gente bailaba sobre la manta. Entonces la gran pista Y era la la manta manta, destruida ¿no? después Sí, no, de imagínate. tanto baile. Pero no había violencia, digamos, ¿verdad? Y la fiesta fue evolucionando, ¿verdad? A pasar, digamos, por ya las ruedas, que fue el otro gran elemento novedoso, y que de ahí viene una palabra que hemos escuchado, que es el techoto. Resulta que la gran atracción en la fiesta era que la alcaldía ponía de gratis una rueda, Ah, casi comenzó con una rueda. que era la chicagüita, Ay, ¿ya? Me fui a la chicagüita. Era la única, exacto, era la única rueda de choto. gratis. Y ahí todo el mundo le llamó la de choto. Entonces, de ahí surge en esta fiesta de San Salvador que todo el mundo quería Qué subirse. emoción. Bueno, y ahora Choto. con el tiempo que ha ido avanzando Bueno. hasta Chuco a las 5 de la mañana, De imagínate. todo ha ya eso. evolucionado. Y bueno, lo importante es que también nosotros como salvadoreños sepamos un poco el significado de esta fiesta del Divino Salvador del Mundo. Nosotros queremos agradecerte a ti, Marvin, porque nos acompañas, y también si pueden contactarlo está en el Twitter, @AguilarHumana. Así es el Twitter de Marvin. Usted puede seguirlo ahí en su Twitter y se llena de mucha información importante para conocimiento de todos los salvadoreños. Muchísimas gracias. Felices fiestas, Marvin. Un gusto. Igual, Felices fiestas. Gracias. Bueno, nosotros continuamos aquí en Consuma. Miren quiénes llegaron. Ya vienen los Los artistas. chichimecos. Y bueno, los artistas que ya están en camerino, no, hombre, no saben. Están comiendo Espectacular, todo espectacular. lo que hay. Edwin, Ya les habrán llevado café. se acabaron los churros. No importa, si es para ellos. Se no acabaron importa. los churros La fruta, y los la fruta, elotes. La papaya no les van a dar fresco de carajo, por favor. Los vas a Pausa, ahuyentar. ya venimos. El carajo con leche es bueno. ¡Sabroso!